Y ahora yo les contaba más temprano que, por ejemplo, Diario El País, uno de sus títulos subraya primer trimestre, el PBI, el PIB crece. Yo todavía le digo PBI, ahora Mordé que me dirá si hago mal en decir eso, si merezco el exilio por eso. Por ejemplo, Multimedia La R, que también en portada subraya, Banco Central, PBI, dice la diaria, creció 8.3% en el primer trimestre del 2022. Para que nos ayude a entender estos datos, está Mordecki. Pero, hola Gaby, querida, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pero como siempre voy a ser malo con vos. No digas como siempre. Como siempre, soy terrible. No, porque siempre le hago esto a mis amigos, a mis queridos amigos columnistas de La Mañana en Camino, que siempre acordamos algún asunto, y es muy común que a pesar de haber acordado algún asunto, sobre el pucho se me ocurre otra cosa. Es verdad, eso es una maldad, ¿verdad? Que haces. Es verdad, bueno, es verdad, lo reconozco. Yo sé que ante un juez no me exime de nada, pero yo soy el primero en reconocerlo. Es como un diablo. Pero lo seguís haciendo igual. No, pero no digo para que lo respondas hoy, pero sí, porque realmente siento que si no entendemos estas cosas, si no obran en poder del público, de la gente, de los ciudadanos, flaco favor le hacemos al concepto verdaderamente democrático del intercambio de información y conocimientos. ¿Tá? Y es lo siguiente. Dale. Cito Brecha, del día de hoy, que publica lo siguiente. No es la primera vez que hablamos de estos temas, Javi, así que tranquila. Bueno, dale. Récord de exportaciones y desplome del consumo interno. Este es el título en portada, lo desarrolla en el cuerpo. Y tira dos datos que a mí me parece muy interesante que sepamos leerlos. En el 2021, las ventas al exterior superaron los 11.000 millones de dólares y los primeros 5 meses de este año crecieron un 40%. Y agrega, o sea, sí, este año crecieron un 40% los primeros 5 meses y las ventas al exterior el año pasado llegaron a 11.000 millones de dólares. Como contracara, agrega, el mayor consumo de alimentos registró una caída del 8%. Es decir, resulta que a la casita, resulta que a la familia, como le gustan decir algunos de tus economistas, de tus colegas, entró mucha plata, pero resulta que los integrantes de esa familia, unos cuantos al menos, no la ven ni en fotografía. Entonces, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo? Porque dialoga, en realidad ahora que estoy pensando no soy tan malo, porque dialoga con este crecimiento del PBI. Sí, todos tendemos a alegrarnos cuando crece el PBI. Ahora, la alegría es sensata, es genuina, llega a que la gente mejore su calidad de vida. Bueno, como dice el saber popular, la alegría va por barrios, ¿no? Y bueno, nada, capaz que podemos, sí, es un buen pie capaz para leer esto desde una óptica un poco más relativa y no tan absoluta, ¿no? La economía de un país es algo muy complejo, tiene muchos sectores, y la medida que tenemos de resumen de la producción en un año es el PIB o PBI o como quieras decirle, Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto, da lo mismo. Antes decíamos PBI, ahora decimos PIB, pero es lo mismo. O sea, podés decirlo de cualquier forma. Es una medida que lo que hace, o sea, hay una serie de manuales internacionales para que todos los países más o menos lo midan igual, de forma de que sea comparable también, no solo con uno mismo, sino también con otros países, porque, ¿verdad? Después miramos las estadísticas internacionales y decimos, tal país le fue bien, creció tanto, a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos. Bueno, tenemos que medirlo de una forma similar para que sea comparable. De eso se trata. Hay manuales del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para organizar este tipo de información. Hace poco el Banco Central hizo que es en nuestro país el que lleva adelante las medidas del PIB, es el Banco Central. En otros países es la Oficina de Estadísticas. En Uruguay, bueno, hay una división
el INE se encarga de un tipo de datos, justo recae en Uruguay en el Banco Central. Entonces, conocimos ayer digamos, la medida del PIB del primer trimestre de 2022, que siempre está sujeto además a cambios, porque bueno, la información se va sumando o conociendo mejor a medida que pasa el tiempo y el Banco Central, digamos, revisa siempre estos números. Digamos, dicho esto, no importa, no vamos a entrar a cuestiones más técnicas de cómo se mide, sino, bueno, es una medida de lo que se produjo en el último año. En este caso, lo dividimos por trimestres y lo que miden es lo que pasó en el primer trimestre de 2022. Y eso, para poder ver qué es lo que pasó, lo que hacemos es compararlo. ¿Con qué? Primero, con lo que pasó en el igual trimestre del 2021. Y ese es ese número tan importante que aparece de 8,3% de aumento en el promedio, ¿no? De todos los sectores que componen digamos, la producción del país. Recordemos en dónde estábamos en el primer trimestre de 2021, ¿no? Ahí con el COVID aumentando, con todas las restricciones volviendo, ¿no? También hubo como una discusión muy fuerte sobre si había que restringir más o menos. Bueno, nada, fue todo aquello de las burbujas porque a veces uno se olvida, ¿no? No hace tanto, pero bueno, por suerte nos liberamos en parte de muchas restricciones que nos había impuesto la pandemia, pero fue un trimestre donde el turismo, por ejemplo, que es una característica fundamental del primer trimestre de la economía uruguaya, el turismo externo no existió. Estaban las fronteras cerradas, no entraron turistas, solo hubo turismo interno y también bastante restringido por todas estas medidas. Y por el temor, digamos, de que nada, que había sobre todo del aumento de casos a partir de las fiestas, ¿no? Todo eso, entonces fue un trimestre bien complicado. Entonces, contra ese trimestre estamos comparando. Entonces, claro, la gran mayoría de las actividades aumentaron. Sin embargo, hubo algunas que, como tú mencionabas, por ejemplo, las exportaciones, sobre todo las basadas en productos provenientes del sector agropecuario o de la industria transformadora de materias primas agropecuarias, ya venía aumentando. Ahí las restricciones del COVID del primer trimestre no fueron un problema. Sin embargo, siguen aumentando, sigue mejorando. Es un sector que realmente está traccionando mucho a otros sectores también de la economía. Entonces, si uno lo mira del punto de vista sectorial, hay muchos sectores que están incrementando su actividad, entre ellos, bueno, el agro, la industria, la construcción, de la mano también aumentó mucho de la mano de grandes obras de infraestructura, UPM2, perdón, sí, ahí va, UPM2, ¿no? La tercera planta de celulosa en el país, y fundamentalmente el ferrocarril central, que venía un poco más relegado. Las obras de UPM ya están como más en su pico y empezando a finalizar, pero la parte del ferrocarril aparentemente es la que está con buenas digamos, con una actividad bien importante. Luego también aparece un rubro comercio, alojamiento y suministro de bebidas y comidas, que bueno, este es un sector que está vinculado directamente a la actividad turística que mencionábamos, pero también, porque es comercio al por mayor y al menor, también recoge parte del efecto del aumento de las exportaciones y también de las importaciones, que aumentaron mucho. O sea, toda la parte de comercio, logística, está en parte metida ahí. También hay otra parte que después está en transporte, que también tiene que ver con este aumento del comercio exterior.
y del turismo también, porque bueno, toda la parte de transporte internacional, de pasajeros, tiene que ver con la actividad del sector. Entonces, digamos que derrama en varios sectores el turismo, y entonces ahí tenemos esa medida, ¿verdad?, donde casi todos los sectores mejoran. Hay alguno puntual, bueno, que bien pequeño, electricidad, gas y agua, que bueno, es un sector que depende a veces con qué se produce la energía eléctrica. El primer trimestre del año hubo un poco de sequía, hubo que prender las centrales térmicas, y además disminuyó también la exportación. Entonces, bueno, todo eso hace que ese sector, digamos, no haya contribuido al crecimiento de la economía, pero bueno, es un sector bastante menor. Y también otros sectores que pesan bastante: salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, que ese es el que más explica este crecimiento, porque es un sector de servicios muy grande, que bueno, también con el regreso de la actividad presencial en la educación, en la salud y en la gran mayoría de los servicios personales, también ha crecido, ¿no? Otra medida que hay, que es la del PIB, que se llama desestacionalizado, que fue esta otra número que el Banco Central divulgó, que fue de 0,6%. ¿Qué es esto? Bueno, como yo explicaba recién, el PIB es una medida de, digamos, de la producción a lo largo de todo un año dividido en trimestres. Sin embargo, cada trimestre tiene tiene características propias, como esto que decíamos de el primer trimestre, que es el trimestre más turístico, digamos, donde el turismo es relevante, pero además es un trimestre donde muchos uruguayos nos tomamos vacaciones, y entonces hay otras actividades que no tienen actividad. Por lo tanto, no podemos comparar, así como vienen los datos, el primer trimestre con el cuarto, digamos, del año pasado, para ver un poco la trayectoria, no solamente cómo vamos con respecto a igual periodo del año anterior, sino cómo viene la economía, digamos, y entonces se hacen unos tratamientos estadísticos, que bueno, no importa ahora detallarlos, que ayudan a eliminar esos factores estacionales y permiten esta comparación. Y entonces ese crecimiento, digamos, desestacionalizado se ha ido moderando en los últimos 3 trimestres. O sea, si bien la economía se está recuperando, porque eso está creciendo la mayoría de los sectores, ese crecimiento se ha ido como, digamos, moderando, y bueno, veremos lo que pasa en el resto de los trimestres. Tenemos algunos datos indirectos, digamos, ya estamos terminando el segundo trimestre, que termina ahora en junio. Hay algunas de estas variables que han seguido, digamos, con dinamismo, como las exportaciones, la actividad del sector agropecuario, con zafras récord ahora también de la soja, que no está en estas medidas porque la soja se cosecha ahora en el segundo trimestre, son las cosechas de verano, y digamos, también va a tener seguramente un efecto positivo. Pero bueno, hay otros sectores, esto de la construcción habrá seguido más lo de el ferrocarril central, pero ya la parte más de UPM2 entró como en otra etapa, ¿verdad?, ya de instalación de las maquinarias, etcétera. Bueno, otra forma de mirar en vez de mirarlo, esto es como, ¿no? En economía siempre hablamos de oferta y demanda, ¿no? O sea, quién produce y quién consume eso que se produce. Entonces, esta visión es del lado de la oferta, o sea, qué sectores produce, y lo medimos de esta forma. Pero también el Banco Central nos informa qué pasó del lado de la demanda, y capaz que ahí nos podemos aproximar algo más a esta otra cuestión que vos planteabas al principio, ¿no? Sin embargo, el Banco Central no habla de distribución,
pero nos dice, digamos, fundamentalmente quién consumió, si fueron los hogares, en promedio todos juntos, que sí aumentó bastante el consumo de los hogares, en el primer trimestre 6,9%, y también el sector externo de la economía, que es las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Ahí es como el neto, lo que tenemos que mirar, y la otra variable importante es la inversión, o sea, las empresas, ¿no? Y el gobierno también, pero bueno, el gobierno en esto pesa menos. Y bueno, sí, todos los sectores crecieron, la inversión bruta fija, bueno, que es el concepto, digamos, que aparece aquí, aumentó mucho también como consecuencia de esto que contábamos, ¿no? De las inversiones de UPM, del Ferrocarril Central, también la parte de edificios, ¿no? Eso es algo que se ha expandido mucho, todos lo vemos, las exportaciones, ¿no? También han aumentado muchísimo, y pesan mucho también en el crecimiento global, y el consumo de los hogares, que también, ¿no? Aumentó, más o menos en línea con lo que venía sucediendo. Sin embargo, esto, para ir un poco a lo que vos planteabas, el concepto de que maneja cuentas nacionales es el promedio general. Inclusive el Banco Central en su informe nos habla de, o sea, hay un número del PIB en pesos corrientes, y nos dice, lo divide entre el número de hogares y nos dice cuánto es, ahora no me acuerdo exacto del número, acá está, cuál es el PIB per cápita. O sea, cuánto gana un uruguayo promedio, ¿no? Y es de 64.983 pesos en promedio. Pero también, como dice el dicho, ¿no? En el promedio se ahogan los petizos y ahí estaríamos los dos abajo del agua, ¿no? Decímelo a mí, claro. Tampoco soy muy alta, pero ¿esto qué es lo que quiere decir? Que bueno, sí, hay gente que gana muchísimo más y gente que gana muchísimo menos. Para eso tenemos que mirar otros números que, que no los da las cuentas nacionales, sino que los análisis que parten de, sobre todo, la encuesta de hogares, que los datos que tenemos disponibles son recién para el 2021, 2022 sabremos el primer semestre, perdón, porque ahora, bueno, esa novedad que lo tenemos por semestres, nada, allá por el mes de agosto, septiembre, entonces lo que podemos hacer por ahora es utilizar otras variables para estimar qué es lo que está sucediendo, y por ejemplo, miremos el mercado de trabajo, donde en 2021 mejoró mucho el empleo, sobre todo, cayó el desempleo, pero a partir del 2022 esas variables como que se estancan, inclusive van un poco para atrás. El salario real también, sobre todo además con el aumento de la inflación, también sigue cayendo. Por lo tanto, digamos, si uno mira como la distribución funcional que se llama del PIB, que quiere decir cuántos, digamos, queda para los trabajadores y cuánto para el capital y para el Estado, ¿no? Como los tres grandes, que eso no lo calcula el Banco Central, eso hay como que verlo indirectamente. Bueno, parecería que en esta los trabajadores siguen perdiendo. Igual también los trabajadores como un todo son un promedio, ¿verdad? Entonces deberíamos mirar en los datos de pobreza, de indigencia, que también nos da la encuesta de hogares. Sin embargo, ahí como que por lo menos la gente que está analizando estos números, más allá de los números que aparecieron oficialmente del INE, como que no es posible o es necesario realizar como para tener un número del año 2021, todavía no hay un dato,
si bien la pobreza disminuyó respecto a, eso todo el mundo lo dice, respecto a 2020, que bueno, ¿no? Aquellos 100.000 pobres más que habían aparecido, aparentemente, bueno, quedarían 60.000, pero digamos que lo que sí podemos concluir es, todos los números nos dicen que el PIB ya superó el nivel de 2010 que teníamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, la economía cayó y volvió a subir y estamos, digamos, ya un poco por encima. Sin embargo, o sea, quienes reciben estos ingresos nuevos que se genera por el PIB no se distribuyó equitativamente porque hay más pobres, o sea, hay algunos, digamos, quién está llevando, digamos, las ganancias de este incremento, no se está distribuyendo de la misma forma como se distribuía antes, ¿no? Entonces, bueno, el PIB, si bien crece, y esa es una buena noticia siempre, es una condición, Claro. como nosotros decimos, necesaria, pero no suficiente. O sea, el Estado debe aplicar políticas redistributivas porque de otra forma, digamos, el sistema capitalista, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos inmersos, genera más riqueza, pero la distribuye en forma muy desigual, ¿no? Entonces es necesario, ¿verdad?, tener consejos de salarios donde se luche por mejoras salariales y además específicamente porque los mínimos, sobre todo, son los que más crezcan, políticas redistributivas activas para las familias de menores ingresos, para darles más capacidad para que estas familias puedan, digamos, salir a tener una opción para poder, por ejemplo, que los jóvenes, este es un problema que tenemos, ¿no?, en nuestro país, que los jóvenes puedan terminar la enseñanza secundaria y no tener que salir a trabajar, que eso sea una opción, y bueno, nada, para eso se precisa mucho trabajo, digamos, no soy yo especialista en esos temas, yo miro las cosas más desde el punto de vista macro, pero no podemos desconocer que digamos, lo que se plantea allí, no sé exactamente los números, esta caída de consumo que mencionaban, de cuál es la fuente, pero han aparecido algunas encuestas de alguna consultora que muestran que el consumo ha venido cayendo, más allá del primer trimestre, ¿no? Tal vez ahí aparece como el crecimiento, digamos, nada. Esto del consumo de los hogares también es como una variable a veces difícil de medir. En las cuentas nacionales muchas veces la medida es por resto, quiere decir, se calculan las otras variaciones y el consumo de los hogares es, bueno, nada, el que cierra la ecuación. Intentar responder a tu duda citando más específicamente la fuente. Se publica hoy en el semanario Brecha un artículo de Luciano Costabel en el que dice las dos caras de la moneda, récord de exportaciones y desplome del consumo interno, mientras que la venta de productos agropecuarios al exterior supera las marcas históricas de los primeros meses del año, proyectando cifras récord al cierre de este año. El consumo local de alimentos viene en picada. Las voluptuosas ganancias de algunos exportadores se contraponen a una compleja y generalizada situación interna que combina la caída del salario real con el aumento de los precios de productos claves para la canasta básica familiar. ¿Cuáles son las alternativas frente a este panorama? Bueno, ese justamente... Claro, bueno, hablando además, claro, habla del consumo de alimentos, ¿verdad? Aquí se habla del consumo global de las familias, y bueno, capaz que ahí sí hay como también diferencias claves. Es cierto que el incremento en los precios de los alimentos ha sido muy importante en los últimos meses y bueno, eso seguramente ha repercutido en digamos, las posibilidades con menores ingresos, ¿verdad?, debido a la caída del salario real de las familias, sobre todo aquellas que están en situación más problemática, digamos, ¿no?, con ingresos mucho más... Sí. También agregar que a propósito del crecimiento del PBI, que es el tema que nos convocaba ya en el último tramo,
sobre el asunto, cito ahora, recién cité Brecha, ahora cito Diario El País, Dale. que subraya, a propósito del título principal, nuevo crecimiento de la economía uruguaya en el primer trimestre, y en un recuadro se lee una recuperación con luces amarillas, entrecomilladas las palabras. Hay incertidumbre en relación con el consumo privado. Y agrego a este asunto lo que titula La Diaria, que subraya: el PBI creció 0,6 en el primer trimestre y desaceleró su ritmo de crecimiento según analistas. Y esto en el final, te regalo 2,5 minutos, 3 minutos, para que nos digas, ¿este crecimiento del primer trimestre viene dialogando bien con, por decirlo así, las proyecciones anunciadas, las necesidades que de algún modo el país y su economía requieren? Sí, bueno, son preguntas bastante grandes para poder responderlas en 2 minutos. O Bueno, está bien, sea, más o acepto el menos, desafío, acepto el desafío. bueno, Breve tanda y te regalo 6 minutos. Mira qué negociación buena sacaste dale, en el Consejo Tripartito, bipartito. dale. Conseguiste el doble de aumento. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Está con nosotros Gabriela Mordecki. Ahora sí, en el último tramo de la charla con nuestra querida y admirada Gabriela Mordecki, Gaby, este crecimiento del que se da cuenta a propósito del primer trimestre, yo ya sé que te lo he preguntado, voy a la pregunta esencial, pero decime, Dale. ya estamos llegando casi a la mitad, pasamos ya la mitad de junio, ¿no? Del mes 6. Estoy en lo cierto, ¿no? Totalmente. Hoy es 17 de junio. ¿Verdad? Estamos a 15 días de llegar a la mitad del año, ¿no? Casi, sí. Y en ese contexto te pregunto, ¿es inexorable esperar casi 3 meses para tener datos de la economía del primer trimestre? Sí, lamentablemente es un proceso complejo el de relevar datos. Hay algunos indicadores indirectos que muchas veces utilizamos, ¿verdad?, para intentar monitorear la situación, pero en Uruguay no hay un dato oficial Estoy de como jugando. si hay. En Alemania, ¿demoran 3 meses también en darte ese dato? A lo mejor Capaz que sí. 2 meses y medio, o sea, más o menos, o sea, y si miremos los países más parecidos, Argentina acaba también de sacar, Brasil saca un poco antes, igual Argentina y Brasil tienen unos indicadores que se llaman, unos indicadores mensuales de actividad económica que nos ayudan, digamos, a ir viendo cómo van las cosas. Uruguay no lo tiene, y justamente el sector del comercio o de los servicios en general, que pesa tanto en la economía, es de los sectores peor medidos y que tienen menos indicadores, encuestas. Hay algunas encuestas, pero más que nada del sector privado, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Hace poco además apareció alguna otra encuesta, pero oficial no hay. El INE no tuvo en algún momento, pero no medía bien las cosas, entonces se continuó. Entonces es un sector que nos cuesta mucho medir, bueno, porque es muy grande, muy diverso, muy complejo, pero sería importante también mejorar ahí, ¿no? Bueno, y ahí es el INE el que hace las encuestas y tiene como que ponerse más a tiro con estos temas. Ya lo hemos mencionado, por ejemplo, el índice de precios, que es una variable fundamental, viene muy atrasado en su base. Nada, estamos midiendo precios con una canasta de consumo del año 2005, o sea, ya consumimos otras cosas, o sea, lo que nos mide no es así. En base a eso hacemos las políticas, los comentarios, todo, y pues es lo que tenemos, ¿verdad? Actualizar las estadísticas es caro, ¿verdad? En eso los países tienen que invertir, en mejorar los procesos, contratar gente, digamos, nada, actualizar el conocimiento sobre los procedimientos, etcétera. No es algo sencillo. Y bueno, nada, sí, seguramente en Alemania actualizan más que en Uruguay las bases. Para que digamos, antes de que me dé la respuesta de lo que quedó pendiente, sabés que hay comentarios que llegan a través del chat.
Dale. Gonzalo dice, hola, es la vieja política de mucho para pocos y poco para muchos. Omar dice, la materia prima sin valor agregado no genera ingresos al obrero promedio, solo beneficia a un grupo reducido que es el gran exportador. Gonzalo también dice, me gustaría saber a cuánto equivale el PBI en millones de dólares. Con el Frente Amplio terminó alrededor de 57.000 millones. Esto lo dice Gonzalo. La Estamos Yaya más o quedó... menos en 60.000 por ahí. Bien, 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 perfecto. La Yaya quedó, te diría, impresionada por el dato de los promedios y hasta medio me parece que se enojó contigo, porque dice, no entiendo, la señora habla de otro país porque a mi familia lo único que le aumentó fueron las deudas para poder sobrevivir. 64.000 pesos. ¿Dónde? Porque yo gano 15.000 de jubilación, mi hijo y mi nuera 20.000 cada uno. Entre los tres no llegamos a la cifra. ¿De qué país habla la señora? Dice la Yaya. Me parece que tiene que ver con el promedio cuando dijiste de los ingresos, ¿no? Exactamente, por eso yo dije en los promedios, o sea, esta familia evidentemente quedó del lado de abajo del promedio. Eso es lo que da para pensar, ¿no? Que hay familias que ganan todo eso y muchísimo más, digamos, lo que esta otra familia no gana. Entonces, por eso yo mencionaba el tema de que es necesario realizar políticas redistributivas firmes, porque si es verdad, si vamos con la política de, como antes se le llamaba, la de dejar crecer la torta y que después derrame, o el maya oro, como ahora ha aparecido, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que las políticas favorecen y quiénes terminan, digamos, contribuyendo, pero recibiendo una parte muy menor? Bueno, eso es parte de lo que digamos, lo que sucede en una economía. Por eso, yo lo que hablo es de comentar los datos que aparecieron. Es importante que crezca el total, pero no alcanza, Bien, digamos. bien, bien. Mientras no se lleven adelante políticas que favorezcan directamente a las familias, digamos, más desfavorecidas, los que ganan menos, esto va a seguir pasando, ¿no? Entonces, comentar los datos es, digamos, son las estadísticas oficiales que tenemos y es lo que nosotros tratamos de transmitir. Primero, explicar cómo se construyen, qué es lo que nos dicen, y luego analizarlo, digamos, desde la política económica, cuáles son las políticas que favorecen a uno o a otros sectores, ¿no? Bien, bien. Eso es un poco lo que tratamos de hacer. Claro, no es fácil a veces transmitir con claridad a veces los conceptos, pero esto, el promedio, por eso yo siempre hablé del promedio. Bien, O bien. sea, el promedio Buenísimo. es sumarnos a todos y dividir por el total de habitantes. Eso es un promedio. Por supuesto que ahí pesan los que ganan muchísimo más, nada, pesan, ¿no? Miremos las franjas del IRPF nada más, ¿no? Hay algunas que ganan más de 300.000, 400.000 pesos por mes. Y sí, bueno, y hay salario mínimo que está en 20.000 y capaz que, sí, jubilados, pensionistas que incluso están por debajo de estos valores, ¿no? Y en O todo caso, familias que no tienen ingresos formales, que solo hacen changas, que juntan como, entonces eso es nada. y este crecimiento, el que se dio a conocer en el día de ayer, a propósito del 0,6 en el primer trimestre, y esta es la pregunta para cerrar el encuentro del día de hoy, ¿qué tan cerca está de Bueno, las expectativas anunciadas? bueno, es un número que ha ido como, ¿no? Como decía ahí el titular del diario que leíste, sí, ha ido desacelerándose, o sea, a medida, pero eso es normal, ¿verdad? Porque venimos como de un pozo. La economía, pensemos que lo que hizo este periodo fue volver al nivel que teníamos en 2019 antes de empezar la caída, ¿no? O sea, ahora tenemos que realmente pensar sobre qué nuevos proyectos, porque no estábamos hablando Ferrocarril Central, UPM2, etcétera, como grandes obras de infraestructura que el propio Banco Central confirma que es a partir de esos, digamos, de esas grandes obras que la economía está creciendo mucho, también las exportaciones, pero también, como decía el oyente,
es cierto, hay muchos sectores que están acá pesando que no pesan tanto, ¿verdad?, en el empleo. Algunos sí, yo siempre lo digo, la industria frigorífica es una industria bastante empleadora y es un sector que sí está aumentando mucho. Por supuesto, la soja no, el sector lácteo poco también impacta en el empleo y en el trabajo de la mayoría de los uruguayos. Pero bueno, siempre hay servicios asociados, digamos, todo mueve, porque como comentaba, o sea, las exportaciones no son algo que se exporta automáticamente, ¿verdad? Se precisa transporte, se precisa servicios, logística, contratos, ¿verdad? Hay como hay empleo ahí también relacionado y eso también es importante tenerlo en cuenta. La parte del comercio como más vinculado a la población, digamos, del país es el que tal vez no haya aumentado tanto y si uno lo mira dividido, ¿verdad?, por, digamos, sectores, mirando los niveles de ingreso de cada uno, seguramente, como también mostraba el artículo de Brecha que comentabas, donde alimentos ha aumentado mucho sus precios, seguramente hay sectores que están con muchas dificultades por ese lado. Y bueno, nada, eso también debería ser una preocupación de las políticas públicas. Bien. Bueno, te dejo un beso bien grande, te agradezco, te agradecemos como siempre. Mirá, acá hay un mensaje, hay varios, te los leo así como al pasar. Dice Ale, la soja es cultivo de verano, se cosecha en marzo y abril, lo dice Nicolás. Dice, Sí. perdón, es de locos, que es de locos, dice, ¿quiénes reciben ese salario de 60.000? No se distribuye bien, se la llevan unos pocos, lo entiende Lilian. Y en el final, Carolina también se suma. Buenos días, excelente columna. Lo explica tan fácil y accesible. Gracias, buen fin de semana. Manda saludos, Carolina. ¿Sí? Bueno, me alegro que la gente entienda, por lo menos es lo que intentamos hacer, traducirlo a un lenguaje más accesible, que a veces los informes son como muy técnicos y no son de fácil comprensión general, ¿no? Igual esto de los 60 y pico mil no es un salario, es el ingreso promedio de la economía. O sea, hay gente que no solo gana salario, hay gente que gana beneficios, que gana rentas, que tiene depósitos y gana intereses, digamos, que tiene tierras y gana, ¿verdad?, renta de la tierra, o tiene empresas y gana. O sea, eso está todo incluido ahí. Claro, O sea, es claro. el ingreso promedio. No es De solo todos el modos, salario, es una parte de esto. no me canso de recordar este dato, doctora, tíremelo al lobo si me estoy equivocando. El 1% de la población es dueña de casi la mitad de la riqueza del mundo, del planeta, ¿no? Bueno, sí. Igual acá no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de ingreso, que son Bueno, dos conceptos está bien. que no necesariamente son iguales. El mundo es muy diverso, tampoco Uruguay es. Estoy seguro que si hubiera alguien, si vamos al estadio, a la Ámsterdam, uno de ese 1%, está bien. Yo y le pregunto cuánto gana por mes y seguro que gana más de 60.000 pesos. Bueno, puede ser, no sé, no voy normalmente al estadio, así que no sé quién va al estadio, pero. No, si es uno del 1%, si justo Bueno, se pero lo sienta al lado estás mío. eligiendo al azar sentado en la tribuna Ámsterdam, no es así que se elige. No. Los porcentajes. Ay, Gaby. Es una broma. Bueno, no, lo mío era una broma. Ah, o sea, Claro. para esto hay que hacer, por eso lo miramos en estudios serios. Hay algunas estimaciones de riqueza para el Uruguay, sobre todo hay unos trabajos que hizo Mauricio de Rosa, que estimó la riqueza, ¿no? Y hay una nota en la diaria ya de hace algún tiempo que es bien interesante, que si la quieren mirar,
yo ahora de los números no me acuerdo, pero ellos miran el 1% y el 0,1%, porque ahí en ese 10% más rico es súper desigual, y los muy, muy, muy ricos, que son, no sé, poquitos, se llevan una torta bien importante, pero una cosa es riqueza y otra es ingreso. Está No bien, es lo está bien, mismo. está bien. Bueno, Gaby, ahora sí, te mando un beso grande y te deseo buen fin de semana, ¿sí? Bueno, un saludo y buen fin de semana para todos. Hasta luego.